¿Qué tal? Vamos a elaborar un nuevo video tutorial de Laravel en el que desarrollaremos una aplicación con Laravel 4. Esto nos permitirá ver en detalle las similitudes y diferencias entre las versiones 3 y 4 de este framework. Como punto de partida ya tenemos instalada una versión nueva de Laravel 4 y tenemos también ya iniciado el servidor. Si tienes dudas puedes ver cómo hacerlo en el video tutorial de instalación de Laravel 4. Antes de empezar a escribir código vamos a crear una clave de encriptación para el hash seguro de las contraseñas. Podemos hacerlo desde la línea de comandos, situándonos en el root de nuestro proyecto, como estamos aquí ahora. Para hacerlo simplemente tenemos que escribir php artisan, aquí generate. Y como vemos ya se ha generado la clave automáticamente. Alternativamente también podríamos haberlo hecho desde nuestro proyecto, así nos vamos familiarizando también con la estructura en Laravel 4. Dentro de app config tenemos aquí el archivo app.php. Si lo abrimos, aquí vemos cómo aparece key encryption key, la clave de encriptación, que en este caso ahora ya la tenemos. Aquí podemos verla. Una vez que tenemos instalado Laravel 4 ya puede empezar la diversión. Lo primero, crear la base de datos de la aplicación. Nuestra base de datos va a necesitar dos tablas. Una tabla users, en la que se incluirá un nombre de usuario y una contraseña, y una tabla URLs, que incluirá una URL y una descripción. Como en la versión 3 de Laravel, usaremos migraciones para crear y poblar la base de datos. Pero lo primero es tener una base de datos para utilizar, así que empezamos por crear esa base de datos, que la vamos a hacer con MySQL. Voy a utilizar PHP myadmin para crearlo. Vamos a llamarle, por ejemplo, mis enlaces. Pulsamos sobre crear y simplemente esto, crear la tabla sin más. A continuación tenemos que configurarlo en nuestro proyecto, en el mismo directorio en el que está app.php. Por lo tanto, dentro de app.config tenemos el archivo database.php. Lo abrimos y vamos a hacerlo para MySQL. Ya dijimos también, igual que ocurre con la versión 3, que se pueden usar distintas bases de datos. Nosotros usamos MySQL. Y aquí lo único que tenemos que cambiar es el nombre de la base de datos, el que acabamos de darle ahora, mis enlaces. Igual que con la versión 3, dejamos username root y sin password, que para la fase de desarrollo vale perfectamente y es muy cómodo. Así que con esto lo guardamos. Ahora desde la consola configuramos los scripts de migración básicos que serán usados para crear las tablas en la base de datos. Este es el primero. He ampliado el ancho de la consola para que se pueda ver mejor. PHP artisan migrate create user table tablor users create. Y ahora hacemos lo mismo para la otra tabla. Aquí hay que hacerlo así. Artisan migrate create urls table, la tabla urls. Pulsamos y como vemos en los dos casos nos ha creado las tablas que le pedimos. Ahora el siguiente trabajo que tenemos que hacer es llenar estas tablas con las columnas, con la configuración correcta, las columnas que tiene que tener cada una de ellas. Así que para crear los campos vamos dentro de nuestro proyecto, pulsamos en app, en database y en migrations,
Y aquí tenemos los dos archivos, uno para cada una de las tablas que acabamos de crear. Vamos a abrir para empezar Create User Table y sustituimos aquí, simplemente en esta parte, el código con los campos que queremos que aparezcan. Se mantiene el DID y un string username que tiene que ser único y un string password, además del timestamp. De nuevo, prácticamente igual que en la otra versión. Y a continuación vamos a hacer lo mismo con la otra tabla URLs. Aquí tenemos la otra, Create URLs Table, y aquí incluimos también los campos que queremos. El resto de la estructura ya nos sirve exactamente como está, así que muy sencillo. Los distintos campos. Y lo único a destacar aquí es que, como puedes ver, estamos creando un enlace entre las dos tablas, users y URLs, mediante el uso de user ID dentro de la tabla URLs. Ahora que tenemos las tablas y los campos, vamos a llenarlas con algo de información. Vamos a utilizar los seeds, que se denominan en Laravel. Observa como dentro del directorio database, además de migration, tenemos otro directorio llamado sys, y aquí es donde vamos a tener que incluirlo. Así que tenemos que crear un nuevo archivo. Vamos a crear un archivo nuevo, PHP, y vamos a guardarlo donde dijimos. Vamos a buscarlo aquí dentro de database seeds, y tiene que llamarse como la tabla que queremos poblar, terminado en seeder. Así que aquí vamos a user table seeder PHP. Este es el nombre que tenemos que darle. Y le incluimos alguna información para poblarlo. Y ahora tenemos que asegurarnos que la clase seeder se ejecuta cuando lo haga la base de datos. Así que abrimos el archivo donde está database seeder, y aquí, como vemos, aparece la llamada a esta tabla que acabamos de crear, pero comentada, así que la descomentamos y así nos aseguramos que se va a ejecutar. Pues ahora que tenemos preparada toda la estructura en nuestra aplicación, en nuestro proyecto, vamos a crearla en la base de datos. Volvemos a la consola y empezamos por ejecutar migrate, php artisan migrate, y ya vemos como aquí nos indica que ha migrado correctamente, y a continuación la llenamos con los datos php artisan y usamos db2.seed. La base de datos ha sido rellenada, o como quieras traducirlo. Una vez que ya tenemos las tablas, vamos con los modelos. Laravel 4 continúa usando el excelente ORM Eloquent, así que este proceso de manejar las bases de datos es realmente muy directo. Tenemos que crear un modelo por tabla, pero ya el propio Laravel llega con un modelo user ya configurado. Lo podemos ver aquí en App Models. Ya tenemos aquí user PHP con el contenido. Vamos a crear ahora nosotros otro para la URL. Aquí tenemos el archivo ya creado, URL PHP, y este es el contenido. Creados los modelos, el siguiente paso es el de la autentificación, los filtros de Laravel. Ya vimos cómo usarlos en Laravel 3, pues ahora en Laravel 4 lo hace más sencillo, por lo menos en parte, porque incluye un filtro de autentificación básico, que podemos ya usarlo de modo rápido con nuestro modelo. Si vamos a nuestra aplicación, dentro del directorio app, además de root, observa que aparecerá un archivo filters.php. Vamos a abrirlo
y este es el filtro básico que incluye. Solo tenemos que llevar a cabo un cambio, porque por defecto, tal como viene aquí, la autentificación la hace comparando en la base de datos con el campo del email, y nosotros queremos que lo haga con el del nombre del usuario, así que simplemente aquí como parámetro al método basic le pasamos username, con lo cual llevamos a cabo el cambio y ya tendremos el sistema de autentificación sin más. Y ahora nos queda por crear una ruta a la que vamos a llamar test_out, y desde luego tenemos que asegurarnos que el filtro out básico se ejecute antes, por lo tanto vamos a tener que utilizar un filtro before. Ya sabes también lo que son ese tipo de filtros. Así que abrimos el archivo app_routes.php y vamos a añadir esta nueva ruta. Aquí, como vemos, creamos una ruta a out test, pero le aplicamos un filtro before en el que le indicamos que antes tiene que cumplir el filtro out basic, que en este caso es que pase uno de los nombres de usuario y contraseña que tenemos en la base de datos. Si no se hace así, dará un error. Si se hace, nos tiene que llevar a la página de bienvenida, que es el icono que ya hemos visto antes, que es la que viene aquí construida por defecto, que es la que está aquí en views hello PHP, aunque no creo que esto sea necesario decírselo a nadie. Esta es la view por defecto que aparece. Estos son los datos de la imagen que incluye. Si ahora intentamos entrar en la ruta outtest que acabamos de crear, observa que nos aparece un mensaje indicando que hay que identificarse, identificación requerida. Si ponemos el nombre de usuario, uno de los que tenemos, con la población que hicimos de la base de datos, que era first user, y la contraseña, que era first password, pulsamos y vemos como ahora sí nos ha permitido entrar. Así que tenemos ya un sistema de autentificación funcionando en Laravel 4. Así que, con lo visto hasta ahora, hemos instalado Laravel 4, hemos creado nuestra base de datos, hemos creado nuestros modelos y hemos creado un modelo de identificación o autentificación. Tenemos una estructura que prácticamente es imprescindible en cualquier aplicación para ahora poder desarrollar lo que queramos. Con esto debe quedar claro que Laravel 4 es una importante evolución dentro del framework Laravel, pero que cualquier persona que domine y sepa trabajar con Laravel 3 tiene con muy poco trabajo que poder adaptarse a esta nueva funcionalidad. De nuevo, una vez más, acude a la documentación, a los foros, al IRC para aclarar cualquier duda. El problema no es tener dudas, todos vamos a tener dudas todos los días en nuestra vida, es no saber cómo resolverlas. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.